Ahora que el ultimátum ruso ha expirado, las llanuras europeas vuelven a estar a punto de teñirse de sangre. Un mar de puntitos negros en el horizonte amenaza con convertirse en un enjambre de blindados que pasen como un rodillo sobre una Ucrania que tiene hasta 200.000 soldados en pie de guerra. Por todo ello, en estos momentos nos asaltan las preguntas. ¿Qué opciones de atacar tiene Putin? ¿Es posible derrotar a Ucrania mediante una victoria magistral, una especie de Blitzkrieg de 2022? ¿En qué medida están preparados ambos ejércitos? ¿Lograrán los 100.000 reservistas ucranianos detener a los tanques rusos? Así que en este vídeo vamos a ver, en primer lugar, en caso de que ataquen los rusos, qué tipos de ataques podrían hacer, y en segundo lugar vamos a ver en qué estado están ambas fuerzas, cómo han afectado las reformas del ejército ucraniano al mismo, en qué estado se encuentra el ejército ruso, qué tipos de misiles, de artillería, de carros de combate están usando ahora mismo. Así que un saludo a toda la comunidad interesada en asuntos de defensa en español. Yo soy Yago Rodríguez, esto es Cosas Militares, y ahora comencemos. Lo primero es lo primero, no podemos plantear las opciones rusas si no comprendemos el contexto de este conflicto. El ejército ruso ha movilizado a 130.000 soldados o más, el equivalente a todo el ejército español y británico combinados. El objetivo de la movilización es demostrar que, primero, Putin tiene la voluntad de usar la fuerza y, segundo, que el ejército ruso está en disposición de atacar. Solo en Bielorrusia se han movilizado 12 brigadas. Para contextualizar esta cifra, pensad que todo el ejército español tiene 7 brigadas. Demostrando fuerza y voluntad de usarla, Vladimir Putin busca abrir el camino a la diplomacia rusa antes de que lo hagan los cañones. Lo que ha venido a proponer Putin es una especie de vuelta a la Guerra Fría en cuanto al reparto de poderes, digamos, entre las dos superpotencias. Entonces, ¿qué está buscando realmente? Que se determinen unas esferas de influencia más o menos claras en Europa, tanto para Rusia como para Occidente, y de esta forma que Rusia ya tenga permanentemente su esfera y no tenga que estar constantemente pugnando por ella. ¿Lo ha conseguido este objetivo Putin? Bueno, pues solo en parte. Lograr que Biden se siente a negociar con él ya es una muestra, el presidente del país más poderoso del planeta que se siente contigo ya es una muestra, ya es una concesión en cierto sentido, pero los grandes objetivos es difícil que los consiga de esta manera. Pues depende. Lograr que Joe Biden se siente a negociar y a hablar cara a cara con Putin ha sido un éxito diplomático, aunque por otra parte la OTAN no renunciará a incluir nuevos miembros pertenecientes a la tradicional esfera de influencia rusa. Asimismo, tanto la OTAN como Washington han afirmado que no intervendrán militarmente en apoyo de Ucrania, si bien están dispuestos a sancionar a Moscú y a entregar armas e inteligencia estratégica a Kiev. Cabe decir que se están dando conversaciones a puerta cerrada, secretas entre ambos países, por tanto no sabemos exactamente qué se está negociando. Cabe apuntar la posibilidad de que Estados Unidos ceda, puesto que en realidad probablemente estratégicamente lo más racional para Estados Unidos es ceder y empezar a atraer a Rusia hacia su bando en la pugna que va a durar durante todo el siglo XXI contra una China cada vez más fuerte. Por tanto, en ese sentido es relativamente impredecible lo que pueda suceder exactamente. Ahora bien, vayamos al terreno. ¿En qué estado se encuentran ambos ejércitos? Afilando la espada. Ambos ejércitos han dado un gran salto desde 2014. El ejército ruso probablemente nunca había estado tan bien organizado, equipado, adiestrado y dirigido. Y lo mismo podemos decir del ucraniano. El ejército de Kiev ya no es el ejército improvisado de 2014. Ahora la fuerza está mejor adiestrada gracias al apoyo de la OTAN y al aumento del gasto en defensa. Por cierto, una pequeña lección. Antes de la guerra de 2014, en la que intervino Rusia, Ucrania apenas gastaba el 0,8% del PIB en defensa. Actualmente están teniendo que gastar el triple, más del 2,5% del PIB en defensa. Ucrania no gastaba en defensa, eso le costó perder Donetsk y Lugansk, le costó una pequeña guerra con Rusia, le costó perder Crimea, y esto fue por no haber gastado eso, y encima ahora están gastando el triple. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener una inversión sostenida en defensa para estar preparado y, ante todo, no vencer en este tipo de conflictos, sino evitarlos. La disuasión es la clave de cualquier estrategia de defensa moderna. Y esto es un aviso para España. En caso de guerra, Kiev ha sustituido a los antiguos destacamentos de reservistas por brigadas de reserva, que ya están siendo movilizadas y que encuadran a 100.000 jóvenes recién llamados a filas. Las bases de las brigadas de reserva cuentan con un núcleo administrativo y de oficiales permanente, que en tiempo de guerra constituyen la plana mayor, el sistema nervioso de la brigada.
Asimismo, los ucranianos tienen planificado movilizar a las fuerzas paramilitares de voluntarios, incluyendo al Cuerpo de Voluntarios Ucraniano, al Ejército Voluntario Ucraniano y a la Legión Ucraniana, entre otros. De todos los elementos del ejército ucraniano cabe destacar las fuerzas especiales. En el marco de ese apoyo por parte de la OTAN para adiestrar al personal ucraniano, se ha importado una parte de la doctrina de las ideas de la OTAN, y dentro de la doctrina OTAN y estadounidense encontramos una preeminencia de las fuerzas especiales, quizás fruto de estas guerras en Irak y Afganistán que dieron una gran importancia a este tipo de unidades. Por tanto, esto se ha trasladado a Ucrania y Ucrania creó su propio mando de operaciones especiales y ha modernizado a esas fuerzas y las ha convertido realmente en la élite, en un 2% del ejército ucraniano, que realmente es la fuerza mejor adiestrada de Ucrania para poder enfrentarse a los rusos. Pero ante todo, los ucranios han intentado mejorar en 3 aspectos desde 2014: la defensa antitanque, el proceso de targeting artillero y el armamento de largo alcance. La defensa antitanque es clave, ya que si puedes detener a las bestias de acero, a la infantería que venga detrás la puedes contener fácilmente a base de morteros y ametralladoras. Y si frenas a ambos, vencerás en tierra. Recordemos que los ucranianos no pueden permitirse perder terreno, porque todo el que ceda no lo podrán recuperar y será usado contra ellos en las negociaciones. De ahí la importancia de defender cada palmo. Sabemos que una ofensiva de alta intensidad rusa involucrará a numerosas brigadas y hasta divisiones, mientras que una ofensiva menor involucrará a numerosos batallones acorazados. Pase lo que pase, Kiev deberá destruir muchos T-90 y T-72 para tener una oportunidad de detener a los rusos. Por todo esto, la industria del país ha estado produciendo miles de misiles guiados antitanque Korsar y Stugna, a la vez que cientos de blindados cazatanques o de reconocimiento están siendo modernizados con nuevos misiles contracarro. Tanto la producción de defensa ucraniana como los envíos de armamento de los últimos días se concentran en una categoría de armas: armamento antitanque. Estamos hablando de misiles Javelin entregados por Estados Unidos y sobre todo bazucas, misiles guiados de corto alcance, apenas 600 metros, MBT-LO de los ingleses. ¿Por qué esto es importante y por qué se entregan ahora? El armamento antitanque tiene varias ventajas, entre otras que es sencillo entrenarse y adiestrarse en él. Y es que ahora mismo los ucranianos tienen poco tiempo. Poco favor les harías si les envías materiales más complejos. ¿Y por qué misiles antitanque, por ejemplo? Pues porque se trata de contener la ofensiva por tierra. Es decir, para Ucrania lo estratégico es evitar que los rusos ganen terreno, porque todo el que ganen lo va a perder para siempre Ucrania. Por tanto, necesito en última instancia frenar su ofensiva por tierra. En el aire tengo poco que hacer, en tierra es donde tengo que pararles y donde puedo tener alguna pequeña oportunidad. Por su parte, la artillería ucraniana está intentando ser mejorada introduciendo calculadoras balísticas digitales y drones para facilitar la detección y la corrección del tiro. No obstante, el grueso del parque artillero consiste en piezas de artillería remolcada, lo que hace a las piezas ucranianas vulnerables al fuego de contrabatería. Pero no confundáis el uso de drones para apoyar a los cañones con el uso de drones para atacar por sí mismos. De estos últimos, Kiev ha adquirido un puñado insuficiente de Bayraktar TB2 turcos, así como algunas municiones merodeadoras Dragonfly que acaban de ser apresuradamente entregadas por Polonia. Otro tipo de armamento que Ucrania ha estado tratando de desarrollar son misiles de largo alcance con distintos objetivos. Ahí tenemos los Vilja-M y los Neptune. Los Vilja-M están construidos sobre la base de ese impresionante lanzacohetes BM-30 Smerch y se trata de proporcionar a Ucrania la capacidad de usar municiones de largo alcance con las que atacar la propia Rusia y con las que atacar las propias bases del ejército ruso en Rusia. Es un tipo de armamento del que Ucrania quería dotarse, ya que en 2014 notaron esa carencia estratégica de este tipo de armas. De otro lado, los Neptune, digamos que esta sería una subvariante dentro de lo que son este desarrollo de los misiles de largo alcance por parte de Ucrania, y en este caso, como su propio nombre nos indica, Neptuno, se trata de un misil antibuque. ¿Por qué? Porque hoy día Ucrania solo tiene una salida al mar que pasa por Odessa, y por tanto ahí es donde tengo que tener una serie de baterías de misiles antibuque para proteger Odessa de un posible desembarco anfibio ruso. Por su parte, los rusos llevan meses adiestrándose a conciencia, a lo que se suman los ejercicios masivos que ya realizaron antes del verano. No obstante, el proceso de acumulación de suministros y tropas para un ataque se ha producido de manera lenta, para dar tiempo a organizar todo y para tener más margen de negociación.
Recordemos que los rusos tienen que preposicionar comida, combustible, lubricantes, munición y piezas de repuesto para 130.000 soldados, protegidos por numerosos sistemas antiaéreos, miles de blindados y centenares de cazas y helicópteros. Un impresionante esfuerzo logístico. Transportar todo este material ha exigido a Rusia usar su vasta red ferroviaria a pleno pulmón, y desde las estaciones de trenes miles y miles de camiones logísticos se han encargado de distribuir el equipamiento y depositarlo en almacenes de campaña. Pero más allá del titánico esfuerzo logístico, ante todo, los rusos se están asegurando de tener todas las opciones. Es que los rusos tienen abiertas todas las opciones. Por ejemplo, armamento de largo alcance. Imaginemos esa guerra sin contacto que idean los rusos, por la que se dan intercambios de salvas de artillería. Otra opción que tienen es el empleo de los Spetsnaz, unidades, digamos, de reconocimiento en profundidad que se introduzcan en Ucrania, que monitoricen los movimientos por carretera y ferrocarril. A esto habría que sumarle la inteligencia militar del GRU, que en este caso básicamente consistiría en la red de agentes, digamos, que tengan desplegados en Ucrania, que van a encargarse de realizar acciones de sabotaje, acciones de asesinato, que están planificadas probablemente. Te estoy dando muchos ingredientes y tú te puedes cocinar lo que quieras. Cuanto más ingredientes tenga a su disposición rusa, pues más cosas distintas, más platos puede preparar. No es lo mismo tener solo huevos y patatas, ¿no?, que tener huevos, patatas, pimienta, tomate. Pues digamos que esa es un poco la idea de lo que está haciendo Rusia, porque cada una me permite una escalada más agresiva o menos agresiva, y así controlo las sanciones que me imponen, básicamente. Una última opción es emplear a las guerrillas de Donetsk y Lugansk. Recordemos que Donetsk y Lugansk ahora mismo son a efectos prácticos parte de la Federación Rusa, no legalmente, pero ese territorio lo controla Rusia, y ahí están todas las guerrillas prorrusas que pueden ser también utilizadas para encabezar un tipo de avance. Eso sí, con mucho apoyo del ejército ruso, porque si no, esas guerrillas de por sí no son capaces ante el ejército ucraniano. Junto a este esfuerzo, la Fuerza Aérea se encargaría de proteger el espacio aéreo ruso y a las columnas de blindados mientras avanzan, pero su papel más importante pasaría por eliminar a la aviación ucraniana atacando sus drones y cazas en tierra, para a continuación realizar misiones de interdicción en la retaguardia ucraniana. Pensad que a medida que los rusos ataquen y atraviesen las defensas de Kiev, tendrán que enviar a sus reservas para montar contraataques y taponar las brechas. La Fuerza Aérea deberá obstaculizar este proceso al máximo, bombardeando las columnas blindadas, destruyendo puentes, atacando centros de mando e interrumpiendo las arterias logísticas. En cuanto al apoyo aéreo cercano, esta misión recaerá en los veteranos Sukhoi 25 Graham y en los helicópteros Hind. La artillería rusa también se ha desplegado en toda su magnitud, desde artillería pesada como los gigantescos Pion, que están diseñados para destruir fortificaciones gracias a su enorme calibre, hasta centenares de lanzacohetes, morteros pesados y cañones encargados de arrasar las posiciones ucranianas en los bombardeos preparatorios. Más opciones que tiene Rusia. El paracaidismo ruso es un paracaidismo distinto del occidental, es un paracaidismo mecanizado. En este caso pueden combinar sus acciones con asaltos aerotransportados, una opción que hace que te pueda caer de repente una brigada desde el aire en tu retaguardia. Y otro elemento es el asalto anfibio, que te ataquen por la costa. Hay quienes piensan que esto no está en la tradición rusa, pero lo cierto es que la mayor parte de las guerras de Rusia han sido contra países que no tenían mar, y por eso esta opción no se ha podido usar. Pero sin duda tienen capacidad de realizar un asalto anfibio. Han traído numerosos buques de asalto anfibio desde el Báltico hasta el Mar Negro. Tienen la base de Sebastopol a 70 millas de la costa ucraniana. Por tanto, organizar una fuerza y enviarla es muy sencillo. Y sobre todo, mantener la fuerza anfibia lista para realizar ese asalto va a obligar a los ucranianos a concentrar una parte de sus fuerzas en la costa para evitar un desembarco en Odessa. Recordemos que si Ucrania pierde Odessa, en esencia pierde su salida al mar. Y por supuesto, no dudéis que la fuerza nuclear de Rusia, los submarinos nucleares, los bombarderos nucleares, los silos de misiles y los camiones con misiles estarán en alerta. Pero al fin ha llegado el momento. ¿Qué tipo de guerra debemos esperar? Hay varias opciones. Comencemos por un escenario de advertencia. Vladimir Putin observa que las negociaciones están estancadas, pero cree que sus rivales no están muy lejos de ceder a sus peticiones, así que decide realizar un ataque de advertencia, que no tiene objetivos puramente militares, sino que solo pretende que los líderes políticos enemigos le vean los colmillos al lobo y den su brazo a torcer en la negociación. En este caso veríamos ciberataques moderados, actos de sabotaje prorrusos en Ucrania, un incremento de los bombardeos fronterizos y el uso comedido de armamento de largo alcance para destruir polvorines del ejército ucraniano, aeropuertos y otros objetivos simbólicos. Por un momento, parecería que Ucrania entera está en llamas.
pero en realidad su ejército aún estaría en perfecto estado, impoluto. ¿Cuál es el problema que tiene Rusia en cuanto a las opciones de escalada? Imaginemos 2014. En 2014 los rusos meten unas guerrillas, las apoyan con artillería, puntualmente meten sus batallones del ejército ruso. Esta opción ya no está disponible. ¿Por qué? Porque ahora el ejército ucraniano es inferior al ruso, claramente, pero es ya un ejército numeroso, es un ejército formado y con equipamiento. Es un ejército que ya tiene una línea defensiva profunda. Vas a enviar a una fuerza de guerrilleros contra unas trincheras, campos de minas, obstáculos de todo tipo, que no tienen capacidad de atravesar ni por asomo. Ni hay suficiente número de guerrilleros para atravesar algo así. ¿Esto qué implica? Que Rusia, si quiere escalar, no va a poderlo hacer poco a poco, porque el ejército ucraniano es suficientemente numeroso como para no poder ser derrotado poco a poco, sino lo que va a tener que hacer es una invasión más o menos convencional, enviar fuerzas acorazadas, atravesar las líneas ucranianas a costa de cierto número de bajas y a partir de ahí empezar a rodearlas. Y una vez los rodeo, ya ahí sí les corto los suministros y puedo negociar su rendición. Pero si no logro esa ruptura de la línea y no logro rodearles, no tengo una opción intermedia, básicamente. O al menos, en principio, no sería sencillo tenerla. Tampoco diría imposible, porque es cierto que la potencia de fuego que puede proveer desde la retaguardia toda la aviación y toda la artillería rusa, pues es muy elevada. Si Putin no tiene prisa, podría comenzar con el ataque de advertencia y a continuación pasar a la fase preparatoria del asalto terrestre. En este caso, se usaría profusamente el armamento de largo alcance y la artillería con el objetivo de debilitar las posiciones ucranianas para facilitar la ofensiva real, a la vez que se introduce presión para engrasar las negociaciones. La diferencia entre esta opción y la anterior es que esta última sí que sirve para facilitar y preparar el asalto y conquista de territorio ucraniano, mientras que la advertencia no. Otra opción sería atacar desde el Donbass, en este caso empezar a empujar aprovechando esas guerrillas, esa carne de cañón que por tanto me van a ahorrar bajas propiamente rusas. Y en ese momento, claro, el ejército ucraniano tendrá que concentrar muchas reservas en esa parte del frente y ahí puedo hacer lo contrario, de repente salir con un nuevo ataque desde otro flanco, desde un Kharkov, por ejemplo. Este tipo de tácticas pues se pueden combinar con muchas otras cosas, saltos paracaidistas, saltos anfibios, cosas que hemos visto en otras operaciones históricas de Rusia. Siguiendo a la fase anterior, o como manera de iniciar la guerra, Rusia podría lanzar un ataque relámpago en dirección a Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, que solo está a 40 kilómetros de la frontera rusa. Una acción así permitiría a Rusia tomar un objetivo de alto valor simbólico, político y económico, engrasar las negociaciones y medir la fuerza de ambos ejércitos. Además, si esta acción está precedida de bombardeos y ataques en el frente del Donbass, los ucranianos habrán tenido que derivar sus mejores unidades a este. Michael Kofman, que es uno de los principales estudiosos de Rusia, una de las personas que más conoce ese país, que más lo visita, que más entiende su mentalidad, ha venido a explicar que la opción a su entender más probable sería una, digamos, conquista rápida del territorio ucraniano, que capture bastante territorio, que suponga la destrucción de una parte importante de las fuerzas ucranianas y a partir de ahí que los rusos en poco tiempo se retiren, negocien algo con el gobierno ucraniano que se vería contra las cuerdas, vería que se le meten casi hasta Kiev, ese gobierno cede, negocia algo y entonces los rusos se retiran. Se negocia un nuevo acuerdo legal para Ucrania de tal manera que las regiones del este tengan un estatus especial y con el este puede influir en toda Ucrania, que es lo que quiere en el fondo Putin, y a partir de ahí los rusos se retirarían, no buscarían una ocupación prolongada, al menos es lo que dice este experto. De todas maneras, si queréis saber más sobre el tipo de invasión, cómo se tendría que realizar, me remito al directo que hice el anterior domingo. Pero la opción magistral consistiría en iniciar una guerra en el Donbass de manera lenta y usando a los prorrusos como carne de cañón. De esta manera, los rusos atraerían los refuerzos ucranianos hacia el Donbass mientras que ellos no sufren muchas bajas. En ese momento, a través del engaño de la Maskirovka, que luego explicaremos, los rusos abrirían un segundo frente desde Bielorrusia, en dirección a Kiev, de manera sorpresiva. Rodear Kiev sin iniciar una batalla dentro de la ciudad equivaldría a capturar el centro de gravedad ucraniano y obtener la victoria. Asimismo, una acción por sorpresa atacando la capital a través de Ucrania occidental sería una maniobra inesperada en una zona poco defendida, que tiene el potencial de proporcionar a Moscú una victoria rápida y con pocas bajas.
Por último, conviene apuntar dos rasgos propios de la doctrina y de la estrategia rusas. Estratégicamente, consideran que el periodo previo a las hostilidades y las primeras semanas del conflicto, la segunda y la tercera como mucho, son las más importantes para maniobrar políticamente y moldear el tipo de conclusión que pueda tener el conflicto. Es decir, los rusos han elaborado un pensamiento, es cierto que depende del tipo de guerra, distinguen varios tipos de guerras y este no es el mayor tipo de guerras que ellos prevén, ¿no? Entonces, aun con todo, los rusos lo que entienden es que en el periodo anterior a la guerra y en el periodo de las primeras semanas de guerra, con los resultados que se vayan produciendo, hablamos de 2-3 semanas, es cuando se producen, digamos, los principales momentos para acabar con la guerra, para escalar o desescalar, para negociar diplomáticamente o alcanzar cualquier tipo de acuerdo, para alcanzar los objetivos más interesantes. Por tanto, esta mentalidad hace que entendamos que los rusos van a intentar que esto sea relativamente rápido. Pero también es verdad que estas cosas, pues a veces no tienen por qué ser así, las circunstancias pueden dictar otras cosas. En segundo lugar, militarmente los rusos harán uso de su famosa Maskirovka. La Maskirovka se aplica en todos los niveles, desde una brigada hasta un ejército entero, y busca engañar a los decisores y planificadores enemigos. En la práctica, la Maskirovka se traduce en un gigantesco plan de engaño que incluye declaraciones políticas, información falsa en prensa, uso de emisiones radioeléctricas y cibernéticas con información confusa, ocultamiento de los desplazamientos y del orden del batalla ruso, etc. El objetivo final es que no sepas a tiempo dónde te van a atacar realmente, a fin de garantizar el efecto sorpresa. La Maskirovka es conseguir el efecto sorpresa operacional. ¿Por qué? Bueno, mucha gente piensa, ¿cómo vas a conseguir ya el efecto sorpresa si llevas negociando un montón de tiempo y tal? Esto es un error de concepción. Hoy día, aunque tú quisieras hacerlo por sorpresa, un país como Estados Unidos con todos sus satélites te va a detectar el movimiento de centenares y miles de blindados. Obviamente, eso es imposible esconderlo, básicamente. Pero se trata de que, vale, yo voy a atacar, pero tú no sabes ni cuándo, ni cómo, ni con qué, ¿no? Por tanto, yo en los últimos días antes del ataque cambio de posición muchas de mis divisiones, creo unidades fantasma en partes del frente donde tú piensas que voy a atacar, genero mucha confusión y el día del ataque tú no te lo esperas. Y el día del ataque no sabes exactamente dónde va a suceder. Y ahí se te van a echar en masa los blindados. Tus medios antitanque van a ser limitados porque por cada kilómetro tú tampoco puedes meter tantos misiles antitanque. Primero porque te van a bombardear todo eso y que sobreviva esa gente no es tan sencillo. Y segundo porque no es eficiente en 1 kilómetro llenarlo todo de misiles antitanque porque al final acaban viendo a muchos y destruyéndotelos. Para finalizar, cabe decir que Rusia puede ocupar indefinidamente Ucrania y establecer un gobierno provisional. O puede tomar Kharkov o Kiev, forzar al gobierno ucraniano a aceptar un acuerdo desventajoso y a continuación retirarse, tal y como sucedió en la guerra de Georgia de 2008. En caso de ocupación, si surge una guerrilla ucraniana, Rusia tiene medios para hacerla frente y derrotarla, no solo por toda su experiencia contra insurgencia en Siria, Chechenia o el Dagestán, sino porque una parte importante de la población prorrusa delataría a los guerrilleros, por no decir que las llanuras ucranianas son poco aptas para este tipo de guerra. Bueno, ante todo yo también destacaría una última cosa y es que creo que Putin nos ha demostrado hasta ahora que es una persona capaz de sorprender, de ser bastante ingeniosa en todos sus planteamientos, en todos sus planes y por tanto en este sentido yo espero sorpresas, espero cosas que no nos hemos acabado de imaginar o solo se han planteado muy vagamente. A partir de ahí tampoco hay que descartar la paz en absoluto, es decir, yo diría 50-50. Como el propio Biden ha dicho, él cree que van a actuar en un momento dado los rusos. Realmente no sabemos si eso va a suceder así, es muy difícil preverlo, pero digamos que pueden pasar ambas cosas, que esto es como tirar una moneda. De todas maneras, pues espero que más allá de eso este vídeo os haya resultado interesante. Hayáis podido comprender mejor el contexto estratégico, el equilibrio de fuerzas y bueno, pues eso esencialmente. Si queréis apoyarme en Patreon, siempre lo agradezco. Es la manera de apoyarme que hay, la manera de que yo no dependa de YouTube, que si un día me cierran el canal yo pueda reabrirlo y empezar desde cero. Y bueno, pues a partir de eso debo anunciar a mediados de febrero el webinar que vamos a hacer sobre el mercenariado en los conflictos modernos. Un webinar que creo que a muchos os interesará. Con suscribirse a Political Room por 10 euros al año, pues tenéis acceso a ese webinar, a todos los anteriores y a todos los artículos de pago. Y a todos los webinars de los próximos 365 días. Por tanto, creo que es una oferta interesante. Pero bueno, eso es todo. Un saludo a toda la comunidad interesada en asuntos de defensa en español. Y hasta otra.